Bienvenidos a CatCop in Progress, el canal para opositores de policía en Cataluña. Hoy, arte, obras y autores. Antes de empezar, quiero agradecer a las personas que me han regalado el micro con el que actualmente me estáis escuchando. Es el micro con el que grabaré todos los vídeos de la plataforma CatCop. Muchas gracias por saber que lo necesitaba y muchas gracias por formar parte del canal. Dicho esto, empezamos. En el anterior vídeo lo que vimos fueron las principales características de las distintas épocas artísticas en su vertiente pictórica, escultórica y arquitectónica. Hoy nos centraremos en los distintos autores y en sus obras más destacadas. Es decir, nos centraremos en aquellas que preguntan en los exámenes y en los aspectos que nos pueden preguntar en relación a las obras. El objetivo de hoy es poder ver las obras para que, si no somos capaces de recordarlas por algún motivo, podamos jugar al descarte con las otras obras o los otros autores. Un ejemplo muy rápido. Si me preguntan por los afusilamientos del 2 de mayo y no recuerdo que la obra era de Goya, pero recuerdo que era una obra oscura, podré descartar al momento autores como por ejemplo Da Vinci, Tiziano o Fra Angelico. Dicho esto, empezamos. El gran resumen de los autores y de las obras es que el arte se va a la mierda, por mucho que haya muy buena voluntad por parte de las personas por restaurar las obras antiguas. En primer lugar nos centraremos en las pinturas prehistóricas, es decir, las pinturas rupestres de Altamira, que nos pueden preguntar dónde se encuentran. Se encuentran en Cantabria. También respecto al antiguo Egipto nos pueden preguntar por el complejo funerario Ramsés II, que fue descubierto por Howard Carter. Detective James Carter, poli de Los Ángeles. Y mi familia es la dueña de la mitad de su piso. ¡Quiero un abogado! Lo que necesitas es un entrenador. Aquí pone 82 kilos. Pesas más que el puñetero coche. ¡Es un problema de tiroides! Pues no comas tiroides. Respecto a la época griega nos pueden preguntar por la Venus. La Venus era del escultor Milo, mientras que el Discobol era de Miró. Por lo tanto, la Venus de Milo y el Discobol de Miró. El Discobol actualmente se encuentra en el Museo Británico. Posteriormente, en la época romana, el famoso Coliseo romano. ¿Qué nombre recibe realmente? Es Anfiteatra Flavio Coliseo. Es el Coliseo romano que fue construido mientras duraba el mandato del emperador Vespasiano. Ambas son preguntas tipo test. ¿Quién era el emperador cuando se construyó el Coliseo? ¿Y qué es realmente ese Coliseo? Es un anfiteatro. Posteriormente saltamos a la época gótica, nos saltamos unos cuantos siglos y encontramos, sobre todo para los exámenes de Guardia Urbana de Barcelona, que la iglesia de Santa María del Mar es de estilo gótico, pero no es una iglesia, es una basílica. Por otra parte, encontramos que en Italia la iglesia Santa Maria dei Fiori en realidad es una catedral. Recordamos que en el gótico lo que se construyeron eran catedrales, mientras que en el románico se construyeron las iglesias y los monasterios. Pues bien, en el gótico hay dos pequeñas trampas, la iglesia de Santa María del Mar, que no es una iglesia, es una basílica, y la de Santa Maria del Fiori, en Italia, que es una catedral. La de Notre Dame, que ya sabéis todos que es una catedral. En el gótico también encontramos un cuadro importante, que es El Jardín de las Delicias, cuyo autor es el Bosco, y se encuentra en el Prado, es decir, y esto es muy sencillo, regla mnemotécnica muy fácil, fijaos que todo queda en bosque, el bosco, es decir, es un bosque, la obra se llama El Jardín de las Delicias, es decir, en medio del bosque me encuentro un jardín, y el museo donde se encuentra tal obra es el Prado, es decir, todo queda en césped, todo queda en verde, todo queda en flores y todo queda en jardín, bosco, jardín y Prado. Continuamos, nos vamos a la época del Renacimiento y el Manierismo. Encontramos entonces que Brunelleschi creó la cúpula de Santa Maria dei Fiori, es decir, la catedral que anteriormente hemos visto, pues este fue el arquitecto de la cúpula, Brunelleschi. Los que hayáis jugado a Assassin's Creed habréis escalado esta cúpula. Por otra parte, no hay que confundir la cúpula de Santa Maria del Fiori con la cúpula que construyó Miguel Ángelo, es decir, el famoso Miguel Ángelo construyó la cúpula de San Pere dal Vaticà. Así que la del Vaticano, que es como, joder, ¿cuánta riqueza tienen? Pues es así, esa fue la de Miguel Ángelo, la de la tortuga ninja. Miguel Ángelo, además de la cúpula de Santa María del Vaticano, creó la Piedad del Vaticano, creó el David de Miguel Ángelo y también creó la Capilla Sixtina, que se encuentra en el Vaticano.
En conclusión, Miguel Ángelo era un hombre muy devoto y creó todo lo que tenía relación con el Vaticano. La cúpula, la piedad y la capilla, y tenía su propio David. Por otra parte, en esta época también encontramos a Tiziano. Tiziano lo que hizo fue la Bacanal. Encontramos también a Botticelli. Botticelli hizo dos obras importantes, que son El nacimiento de Venus y Alegoría a la primavera. Posteriormente, de Fra Angelico, encontramos su obra La Anunciación, como podéis ver, una obra muy religiosa, y es que el tío, como su nombre dice, Fra, era fraile. También tiene otra obra que conocida como Renaixement. Y posteriormente saltamos al clásico, al grande Da Vinci. De Da Vinci encontramos la Gioconda o Mona Lisa, que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, que está en Francia. También creó La Última Cena, que actualmente está expuesta en Milán. Y de Da Vinci esas dos son las más preguntadas. Nos vamos ahora a una obra arquitectónica, como es propia del barroco, creada por Bernini, y es que este hombre hizo la columnata de la Plaza da San Pere dal Vaticano. Posteriormente encontramos a Rubens, que creó Las Tres Gracias, que se encuentra en el Museo de El Prado. De nuevo, como podréis ver, la obra de Las Tres Gracias se encuentra así, pues como en una especie de bosque, de césped, pues El Prado es el museo que la contiene, nunca mejor. Encontramos de Zurbarán el bodegón. De Velázquez encontramos las tres obras más famosas, que son Las Meninas de Velázquez, cuya obra también os pueden preguntar porque es una obra en la que aparece él mismo, lo podréis ver allí. Es decir, el tío se hizo el primer selfie de la historia. Encontramos también La Rendición de Breda, también conocida como Las Lanzas, y finalmente encontramos la obra de La Venus del Mirall. En caso de duda, recordad, las obras de Velázquez se encuentran en el Museo de El Prado. Posteriormente saltamos al siglo XIX. En el siglo XIX encontramos a Ildefons Cerdà, creador de l'Eixample de Barcelona. Encontramos a Gustav Eiffel, creador de la Torre Eiffel. De la Torre Eiffel hay que tener en cuenta que hay una copia de menor tamaño en Las Vegas. Pregunta tipo test. Encontramos a Rodin, que creó la obra El Pensador. Rodin. Sí, es de Rodin. Incroyable. ¿La escultura es de usted? Sí. Por el cumpleaños de Happy, de tu amigo Rodin. Y encontramos a Goya, que creó varias obras importantes. Como podréis ver, Goya tenía un estilo oscurecido. Creó La Maja Desnuda, creó Els afusilaments del 2 de maig, creó El aquelarre, y además era un conocido pintor muy valorado en la época porque pintó también la familia de Carles IV. Sin embargo, sobre la familia de Carles IV nunca me la he encontrado en un examen, pero sí que os pueden preguntar quién era el retratista de la época. Era Goya. En cuanto a Paul Cézanne, pintó al jugador de cartas. Van Gogh, que este es de sobra conocidos por su estilo en el arte pictórico, es decir, con la nit estelada y los girasoles. Por cierto, pregunta tipo test, la nit estelada se encuentra en el Museo MoMA. Y finalmente encontramos a Edvard Munch con la obra El Grito. El Grito es una obra que se encuentra en el Museo Nacional de Noruega. También pregunta tipo test, tanto la obra como dónde se encuentra. Continuamos y nos vamos a el siglo XX. Encontramos al autor Mies van der Rohe, que creó el pabellón alemán de la Expo 29, luego volveremos a él. Encontramos a Le Corbusier con la Villa Savoy y encontramos a Lloyd Wright con la Casa Kaufmann. Ya veis que el principio del siglo XX lo que querían era sobre todo arquitectura. ¿A quién se le puede ocurrir construir dos escaleras juntas de bajada en vez de construir una de bajada y una de subida? La ópera de Sydney, famosa porque la creó J. Hudson. Y por favor, cuando os pregunten en Australia, no pongáis que la capital es Sydney. La capital de Australia es Canberra, que les gusta mucho preguntar esa. Josep Llimona creó el Desconsol.
Henry Matisse creó la habitació vermella i Kandinsky creó la composició número 4. Miró, de Joan Miró, es importante saber que pintó el mural del interior del Prat. El nombre del aeropuerto que pintó es Josep Tarradellas, ya sabéis, el de las pizzas. Casa Tarradellas, solo sabemos hacer las cosas buenas. Este aeropuerto fue reformado por el arquitecto Ricardo Bofill Levi. Cualquiera de estas tres cosas os las pueden preguntar, es decir, quién pintó el interior del mural del Prat, es decir, Joan Miró, cómo se llama el aeropuerto, que se llama Josep Tarradellas, y cómo se llama el arquitecto que lo reformó, Ricardo Bofill Levi. Joan Miró también pintó dos obras conocidas como Interior holandés y El Carnaval del Arlequí. Es importante no confundir esta Carnaval del Arlequí con otra obra de Pablo Picasso conocida como Arlequín a secas. Sin embargo, después de Joan Miró pasamos a Salvador Dalí. Salvador Dalí era un salido de la hostia. ¿Qué es más, en qué se realiza mejor su genio? ¿En la pintura, en la escultura, en el grabado, en las joyas? ¿En qué tipo de manifestación artística? Prepárese, querido amigo, porque eso es la última pregunta que voy a responder. O sea, mi genio, ni en la pintura, ni en el grabado, ni en la acuarela, ni en las joyas, ni en la litografía, en la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Apréndelo. No entendí, maestro, dígame por favor. Cosmogonía. Sí. El sistema del cosmos, la concepción del cosmos. O sea, Dalí tiene una concepción del cosmos completamente original. Y lo más importante, como se acaba de decir, hoy mismo, si lee, me parece, la Científica Americana, Dalí tiene una cosmogonía propia. Y mi genio está en mi propia cosmogonía. ¿Pero por qué se excita, maestro? Pues estamos platicando. No me excito porque si no se dicen las cosas con una cierta convicción, la gente no se entera. Ahora la gente que habrá visto la televisión irán a su casa, buscarán un diccionario y dirán ¿qué coño quiere decir eso de una cosmogonía? Lo que le ha pasado a usted pasará a todos sus auditores. Porque resulta que las sociedades de consumo que utilizan esos medios informativos como ustedes están muy poco al corriente incluso del vocabulario científico. Porque me ha sorprendido que cuando he hablado del ácido desoxirribonucleico parecía que le hablaban de la luna. ¿Verdad o mentira? Es cierto. Pues verá que con el divino se aprenden todos los días cosas nuevas. Y pintó El gran masturbador, pintó a Spectra del sex appeal y pintó La persistencia de la memoria. Este último cuadro actualmente se encuentra en el MoMA y nos pueden preguntar por dónde se encuentra, y hay una técnica muy sencilla, que es que el cuadro se llama La persistencia de la memoria y se encuentra en el MoMA, es decir, quedaos con las M's finales. Posteriormente encontramos a Pablo Picasso, con su obra más conocida, El Guernica, que actualmente se encuentra en el Museo Reina Sofía. Encontramos también otro cuadro que es Las señoritas d'Aviñó, que se encuentra también en el MoMA. Encontramos Ciencia y Caritat y encontramos la que os he mencionado antes, conocida como Arlequín. Posteriormente pasamos a Gaudí. Gaudí tiene diversas obras muy importantes. La primera de ellas es la Casa Milà. Es una pregunta tipo test, también en Barcelona. ¿Cómo se conoce La Pedrera? La Pedrera recibe el nombre de Casa Milà, ¿de acuerdo? Es el mismo edificio, sin embargo, uno es el coloquial y el otro es el oficial. Casa Milà es igual a Pedrera. Truquillo, ¿cuántas piedras hay en una milla? Luego encontramos la Casa Vicens, que era conocida por ser la finca d'estiueig del propi Gaudí. Encontramos también la Casa Batlló, encontramos la Torre Vallesguard, que es una casa que tiene en Figueras, y encontramos en Parc Güell. El Parc Güell incluye también, por supuesto, el drac del Parc Güell.
Posteriormente encontramos su obra más famosa de todas, que es la Sagrada Familia. Esta les gusta preguntar. La Sagrada Familia, a pesar de sus dimensiones, no es una catedral, es una basílica. Y el actual arquitecto, que alguna vez lo han preguntado también, es Jordi Faulí. Saltamos de Gaudí y nos vamos a Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch tiene varias obras, sin embargo, las más importantes son la Casa de las Punxes, conocida como Casa Terrades, que es aquella a la que Sant Jordi surt matant al drac, y posteriormente tiene la Casa Ametller. Sé que es un poco estrambótico distinguir entre Gaudí y Puig i Cadafalch porque ambos tienen obras que empiezan siempre por casa, casa, casa. Sin embargo, yo utilizo un pequeño truquito, una tontería, pero que alguna vez me ha ayudado, que es que Puig i Cadafalch tiene la casa Ametller. Bueno, pues Ametller me acuerdo de ametlles, y estas ametlles están torradas, es decir, la otra casa, recordáis que era la Casa de las Punxes y que recibe el nombre de Casa Terrades. Bueno, pues son ametlles torradas. De esta manera ya sé que las dos casas, la de ametlles y la de Terrades, pertenecen a Puig i Cadafalch. ¿Y cómo relacionar que Terrades es la Casa de las Punxes? Porque cuando las ametlles ya están torrades, están llestas para ser punxadas y ampurtadas a la boca. Tonterías, pero ayudan en los exámenes. Y posteriormente pasamos a Domènech i Montaner. Domènech i Montaner es famoso por dos obras: un palacio, que es el Palau de la Música Catalana, y un hotel, que es el Hotel Casa Fuster. Posteriormente encontramos a Elias Rogent, creador de la Universitat de Barcelona. Catcops, eso es todo por hoy. Seguid estudiando, seguid entrenando. Dejad en los comentarios vuestras dudas, sugerencias, cómo habéis aplicado las técnicas de estudio a este tema y qué os gustaría ver en el próximo vídeo. Compartid los vídeos con los opositores, que son vuestros futuros compañeros. Y recordad que la batalla es contra el 10, es interna y, como en la vida, tiene lugar en la mente.